Vamos entonces a arrancar con la corrección de este trabajo práctico evaluatorio de Reino-Mon. En la pregunta número 1 nos hablaba sobre la membrana plasmática del dominio Archaea y del dominio Bacterium, y nos dice, es correcto afirmar que el dominio Bacteria presenta en su membrana ácidos grasos unidos mediante unión tipo éter. ¿Eso es correcto? ¿O no? ¿Cómo era en el dominio Bacteria? ¿Cómo se llamaba la unión? Muy bien, tipo éster, es decir, los ácidos grasos se unen al glicerol en el dominio Bacteria mediante unión tipo éster. En la opción B me dice, el dominio Archaea presenta en su membrana los lípidos unidos por unión éster. Y ahí está al revés, es decir, las bacterias que pertenecen al dominio Archaea, los lípidos están unidos por unión éter. Los isoprenoides se unen al glicerol por una unión que se llama éter. La membrana del dominio Archaea puede ser una mono o una bicapa. Esa es la correcta. ¿Cómo era la membrana del dominio Bacteria? ¿Cuántas capas tenía? Porque la del dominio Archaea, acá me dice que puede ser una mono o bicapa. ¿Y la del dominio Archaea? La del dominio Bacteria, perdón. ¿Cómo puede ser? Es una bicapa. Es decir, la membrana plasmática del dominio Bacteria es una bicapa, mientras que la del dominio Archaea puede ser monocapa o bicapa. Y la D me dice, la membrana del dominio Bacteria está formada por isoprenoides. Ya dijimos que los isoprenoides son los que forman parte de la membrana del dominio Archaea, no del Bacteria. En cuanto a los procariontes, ¿qué es incorrecto? Pertenecen al dominio Archaea y Bacteria y al reino Monera. ¿Eso es verdad? ¿O no? Sí. Bien, exacto. Recuerden que dentro del reino Monera, es lo que nosotros vimos, algunos pertenecen al dominio Archaea, que es lo que llamamos arqueobacterias, y otros pertenecen al dominio Bacteria, que es lo que llamamos eubacterias. La B me dice, las bacterias gram positivas se tiñen de color violeta y poseen una sola capa de pared. Las gram negativas se tiñen de fucsia o rosa y tienen 2 capas de pared. ¿Por qué está incorrecto esto? ¿Qué tiene de incorrecto? A ver, ¿las bacterias gram positivas en el gram se tiñen de violeta o no? Sí. Sí. Se tiñen de violeta y también tienen una sola capa de pared gruesa, de peptidoglucano. Las gram negativas, es verdad que se tiñen de rosa o de fucsia. Entonces, ¿por qué es incorrecta esta opción? ¿Qué tiene de incorrecto? Porque no tiene dos capas de pared. ¿Cómo es? ¿Cómo es la composición? No son 2 paredes, está muy bien. ¿Cómo es? Una sola. Es decir, tiene una pared delgada y por encima una membrana externa. Es decir, los que son gram negativos tienen una pared delgada de peptidoglucano y por encima hay una membrana externa. O sea que tengo la membrana celular, la pared pequeña y una membrana más externa. El espacio entre las dos paredes se llama, entre las dos membranas se llama periplasma, que es a donde se encuentra esa pared delgada de peptidoglucano. Entonces, ¿por qué se tiñe de rosa? Porque cuando uno tiñe primero con cristal violeta, todas se tiñen de violeta. Pero cuando uno aplica el alcohol o cetona, ¿qué es lo que ocurre? La que se descolora, la que se destiñe, es la que tiene la pared delgada, que es la gram negativa, porque la gram positiva tiene una pared gruesa, entonces no se alcanza a destiñir. Entonces, como la gram negativa se destiñe, cuando yo le aplico el segundo colorante, que es la safranina, se tiñen de rosado. Esa es la razón por la que unas se tiñen de violeta y las otras se tiñen de rosado.
La C me dice, los flagelos procariotas están formados por monómeros de flagelina y no están cubiertos por membrana celular, desnudos. Se denominan flagelos de fibrilla única. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes recuerdan cómo era un flagelo eucariota, que ayer lo estuvimos repasando, y cómo es un flagelo procariota, claramente el flagelo procariota es desnudo, no tiene una membrana plasmática que lo rodee, y tenía un cuerpo basal, un gancho y un filamento. Y el filamento estaba formado por flagelina. En cambio, en el flagelo de la célula eucariota, yo tengo 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 microtúbulos en el medio. Y la D me dice, algunas bacterias tienen la capacidad de desarrollar una espora a su alrededor cuando las condiciones del medio son adversas para el crecimiento y desarrollo de la bacteria. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿A qué proceso hace referencia la D? ¿De esporulación? Muy bien, a una esporulación, es decir, algunas bacterias, no todas, tienen la capacidad de esporular. Entonces, la espora es una célula de resistencia. Dijimos que, por ejemplo, dentro de las que nosotros hemos visto, el grupo de los Bacillus clostridium tienen la capacidad de esporular. Vamos con la que sigue, vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de las células procariotas? Alta relación superficie-volumen. ¿Se acuerdan cuando vimos esto en la unidad 2? Que estuvimos hablando de la relación superficie-volumen de una célula eucariota y de una célula procariota. Que estuvimos hablando de que por más que la procariota tiene un tamaño más pequeño, su relación superficie-volumen es mayor y eso le permite mejorar o ser más eficiente el intercambio a través de su membrana. Después me dice tamaño entre 17 y 300 nanómetros. ¿Por qué está incorrecta esa? ¿No era entre 1 y 30 micrómetros? Bueno, este tamaño que aparece acá es el tamaño de un virus. Un virus puede medir entre 17 y 300 nanómetros. Respiración y fotosíntesis por enzimas en membrana citoplasmática. Acuérdense que les conté que las bacterias que hacen fotosíntesis, de hecho las estuvimos viendo recién, no tienen un cloroplasto, tienen enzimas en sus membranas por donde hacen fotosíntesis. Lo mismo que aquellas que hacen procesos de respiración celular, tienen enzimas por las cuales hacen respiración, no es que tienen una mitocondria. Y la última nos habla de múltiples formas, eso también se le llama polimorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo bacterias que son bacilos, bacterias que son cocos, bacterias que son, no sé, streptococos, vibrios, espiroquetas, tienen muchas formas las bacterias. Vamos con la número 4. Dice, las bacterias flageladas se mueven por sucesión de, claramente la correcta era carreras y paradas. ¿Qué quiere decir esto? La bacteria se movía, se detenía, se reorientaba y se desplazaba en una nueva dirección. Obviamente las bacterias que se mueven por flagelos, porque también ayer estuvimos hablando de que había bacterias que, por ejemplo, se podían mover por flotación. Entonces no tienen flagelos en ese caso. Vamos con la pregunta número 5, que es algo que vimos recién. Las bacterias tienen fuentes de variabilidad genética. ¿Qué proceso o procesos abarca? Conjugación, transformación, transducción, todas son correctas. ¿Qué era la conjugación? Lo vimos recién. ¿Qué era la conjugación? ¿Como un ciclo lítico? No, ¿cómo era la conjugación? Era el pasaje de un plásmido de una bacteria a la otra por un virus, ¿no? Es decir, muy bien, es el pasaje de ADN o genoma entre bacterias por contacto. Eso es la conjugación. En ese caso, el pilus pasaba, por ejemplo, un plásmido de una bacteria a otra. La transformación, ¿qué era?
¿Qué proceso? ¿Cómo era el proceso de la transformación? Era cuando la bacteria captaba un genoma extra del entorno, del medio que lo rodeaba. ¿Y la transducción? Alguien lo mencionó recién. ¿La transducción cómo era? ¿Quién pasaba, quién llevaba el ADN o el genoma de una bacteria a la otra? Un virus. Muy bien, exactamente, un virus. Recuerden que todos estos mecanismos los llamamos de transferencia horizontal, porque son transferencia entre individuos de la misma especie. ¿Cuál era la principal causa de mutación en una bacteria? También la vimos recién. ¿Cuál era el principal proceso por el que las bacterias eran distintas? Las mutaciones. Las mutaciones son la principal fuente de variabilidad de las bacterias. Bien, vamos con la que sigue. Marcar la asociación incorrecta entre la bacteria y su forma. Treponema pallidum, ¿qué forma tiene? ¿Cuál es la forma correcta? Era como en una espiral. Muy bien, se llama espiroqueta. Es decir, acá está incorrecta porque dice que es un copo. Y les voy a pedir, por favor, esta pregunta la puse con ese sentido, que anoten grande lo que yo les voy a decir, porque siempre se confunden. Treponema pallidum, que es la bacteria que causa la sífilis, es una bacteria que si yo le hago la tinción de Gram, no se tiñe. ¿Se acuerdan que ayer vimos a Mycoplasma, que dijimos que tampoco se teñía por el Gram? Bueno, Treponema pallidum es una bacteria que si le hago la tinción de Gram, no se tiñe. Pero si ustedes ven el cuadrito de clasificación, aparece como Gram negativa, porque la realidad es que por convención se la considera Gram negativa, pero si yo le hago la tinción, no se va a teñir ni de violeta ni de rosado. Porque no tiene Esto, celular. no, en realidad el Treponema pallidum es por su, perdón, que se dejó de compartir. El Treponema pallidum es por su tamaño. El Treponema pallidum tiene un tamaño muy, muy pequeñito, entonces la tinción, o sea, no aparece la tinción, se ve como incoloro. Pero sí es importante que entiendan lo siguiente, es importante que cuando ustedes les preguntan, dependiendo de la pregunta, es lo que ustedes tienen que responder. Es un poco lo que yo les decía ayer sobre Mycoplasma. Si yo les pregunto, Mycoplasma, ¿qué Gram tiene? Lo dijimos. Ahora, si yo les pregunto si se tiñe o no, no se tiñe. Entonces, ojo con esas excepciones, porque son excepciones que pueden ser preguntables. De hecho, este año en el ingreso había una pregunta sobre Treponema pallidum, donde les decía que un individuo venía al hospital con sífilis y que tenían que marcar la opción correcta. Y una de las opciones era Treponema pallidum o la bacteria no se tiñe en una tinción de Gram. O sea que estas excepciones pueden preguntárselas. Por eso se las aclaro y por eso les digo presten atención, porque son pocas, pero las tienen que saber. Porque saben que a la Facultad de Medicina le gusta preguntar lo específico. Escherichia coli es un bacilo. ¿Qué causaba la Escherichia? Sé que estaba en la flora intestinal de Muy animales bien. y de alimentos. Muy bien. Bueno, perfecto. Y también puede contaminar agua, alimentos. Hay algunas cepas que son patógenas o enterotoxigénicas, enterohemorrágicas, y pueden causar, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico en niños pequeños. Mycobacterium tuberculosis, ¿qué causa? Tuberculosis. De hecho, vieron un video recién. También se le llama bacilo de Koch a la tuberculosis. Streptococcus pneumoniae, ¿qué causa? Neumonía. Ojo, porque causa la neumonía típica. Porque también tenemos a Mycoplasma pneumoniae, que causa la neumonía atípica. Entonces, ojo con eso, porque los dos causan neumonía, pero son neumonías distintas. De hecho, lo tienen ahí detallado en el cuadrito que tienen al final de la unidad. De las siguientes aseveraciones, marcar la correcta. Los pilis son más largos y menos numerosos que las fimbrias. Las fimbrias carecen de cuerpo basal y gancho.
Las fimbrias no permiten movimiento sino adherencia, todo es correcto. Acá ya saben que lo correcto es todo es correcto. Recuerden que las fimbrias son como pelitos cortitos, son los más cortitos, pero también los más abundantes, los más numerosos. Y como no le permiten a la célula la movilidad, sino la adherencia, entonces no necesitan el cuerpo basal para que genere energía, porque no les permite el movimiento, sino adherirse a una superficie o a otra célula. Y los pili son más largos, pero generalmente no hay tantos pili como fimbrias. Entonces, obviamente, son menos numerosos que las fimbrias. Con respecto a la pared de los procariotas, marque la opción incorrecta. En el dominio arquea está formada por pseudopeptidoglucano. ¿Eso es correcto? Sí. Sí. También puede contener glucoproteínas, polisacáridos, pero es correcto. En el dominio bacteria, la gram positiva tiene una pared gruesa con ácidos teicoicos en el exterior. En el dominio bacteria, la gram negativa tiene una pared delgada, pero por fuera presenta una segunda bicapa lipídica. Es lo que acabamos de repasar. Algunas poseen pared celular de quitina. ¿Por qué está incorrecta esa? La quitina no estaba en las paredes celulares de los hongos y del exoesqueleto. Perfecto, la quitina está en la pared de hongos, muy bien, no en la pared celular de bacterias. Así como la celulosa está en la pared celular de las plantas, la quitina en la de los hongos. Vamos con la 9. Respecto a la cápsula, marque lo que no corresponda. Permite la adherencia, disminuye la virulencia. Algunas bacterias la tienen, brinda más resistencia a la fagocitosis. Acuérdense que la cápsula está por fuera de la pared, ¿sí? Que se le puede llamar cápsula o capa mucilaginosa, dependiendo de la consistencia, que la secreta la propia bacteria. ¿Por qué está incorrecta la B? Aumenta la virulencia. Muy bien, porque es una protección más contra el ataque de nuestro sistema inmune. De hecho, la mayoría de las bacterias patógenas tienen una cápsula por fuera. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto a las bacterias? Los estafilococos son racimos de bacterias esféricas. Acuérdense, estreptococo es cadenas y estafilococo es racimo de cocos. O sea, lo que cambia es la forma, pero siguen siendo cocos unidos. Salvo los micoplasmas, el resto de las bacterias carecen de colesterol en su membrana. ¿Eso es verdad? ¿Sí? Los micoplasmas tienen pared con peptidoglucano. No. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Carecen de pared. Muy bien, muy bien. Recuerden que el micoplasma es excepción por dos cosas. Porque no tiene pared y porque en su membrana tiene colesterol cuando el resto de las bacterias no lo tienen. Entonces son dos excepciones importantes en el micoplasma. Y la última dice pseudomonas, tiene forma de bacilo y también es correcta. Vamos con la 11. Respecto de la nutrición de las bacterias podemos decir que, también lo acabamos de ver, si un organismo utiliza como fuente de energía la luz, no puede usar como fuente de carbono materia orgánica. ¿Sí o no? Esa la dudé, porque no sabía. Y pero pensá, si usa como fuente de energía la luz, es fotótrofo. Y si usa como fuente de carbono materia orgánica, es organótrofo. ¿No existen los fotoorganótrofos? Según lo que vimos recién. ¿No había fotoorganótrofos? Sí. Sí. O sea que sí, pueden haber fotoorganótrofos, fotolitótrofos. Claramente no tiene nada que ver la fuente de carbono con la fuente de energía. Los quimiótrofos utilizan luz como fuente de energía. El quimiótrofo usaba un compuesto químico como fuente de energía. El fotótrofo utilizaba la luz. Y la C me dice, los organótrofos utilizan compuestos inorgánicos como fuente de carbono. Eran compuestos orgánicos. Exacto. ¿Cómo se llamaban los que usaban compuestos inorgánicos? Litótrofos. Muy bien, litótrofos, perfecto.
¿Cuál de las siguientes características o procesos son comunes en bacterias y en virus? Fisión binaria. ¿Quién hace fisión binaria? La bacteria. Las bacterias. Perfecto. ¿Ribosomas quién tiene? La bacteria también. Los virus no tienen ningún tipo de estructura, chicos. Es ADN o ARN con una cubierta proteica, nada más. Material genético de ácidos nucleicos, lo tienen los dos. La diferencia es que la bacteria tiene ADN y ARN, el virus tiene o ADN o ARN, nunca tiene los dos. ¿Mitosis quién hace? La bacteria. Ninguno de los dos. Acuérdense que la mitosis es en las células eucariotas. La bacteria lo único que hace es fisión binaria, pero la mitosis, la meiosis, esos son procesos de la célula eucariota. Y el virus no hace nada, ni fisión binaria, ni mitosis, ni meiosis, nada de eso. Vamos con la 13. Del dominio arquea busque la asociación correcta. Acuérdense que yo les conté al principio que dentro del dominio arquea yo tengo euriarqueota, crenarqueota, y la facultad considera uno más, que es el corarqueota, que nunca se han cultivado. ¿Por qué están incorrectas las otras tres? La mayoría de los crenarqueotas, ¿cómo son? ¿Qué característica tienen? Son hipertermófilos. Es decir, la mayoría de las bacterias del grupo de los crenarqueotas viven en condiciones extremas a temperaturas muy altas. Entonces son hipertermófilos. Y las euriarqueotas, la mayoría son o halófilas, es decir, que viven en condiciones extremas, o productoras de metano, son metanogénicas. Entonces eso es lo que tenían incorrecto. Recuerden que todas las del dominio arquea son extremófilas, es decir, van a vivir en condiciones extremas. Mucha temperatura o demasiado baja, mucha concentración de sal, pHs muy ácidos. Y vamos con la última. Dice, las cianobacterias son organismos procariotas que habitan en agua dulce. Contienen clorofila A y descomponen el agua produciendo oxígeno molecular. Son productores primarios que pueden habitar en ambientes extremos de salinidad. Vamos por partes. Yo les conté que recién cuando vimos a las cianobacterias, hacen fotosíntesis oxigénica. Dijimos que normalmente habitaban en agua dulce. Y esto que les están explicando acá de, bueno, contiene clorofila A, lo dijimos, descompone el agua produciendo oxígeno, eso lo hace en el proceso de fotosíntesis. Entonces, en realidad lo que me están diciendo en esa parte es básicamente explicándome que el oxígeno que se libera en la fotosíntesis viene de la molécula de agua. Entonces, claramente era correcta también, porque las cianobacterias hacen fotosíntesis oxigénica. Y la C, también se las conté cuando vimos lo de cianobacterias, porque les dije que son uno de los pocos productores que pueden vivir en extremos de salinidad y también de temperatura. Entonces, por ejemplo, pueden vivir en zonas volcánicas. Entonces, por lo tanto, todo lo anterior era correcto. ¿Ha quedado alguna duda del TP? ¿Algo que me quieran preguntar? Entonces las cianobacterias serían halófilas y extermófilas. Algunas cianobacterias pueden vivir en condiciones de alta salinidad y también de temperatura. No todas, algunas sí. Sí. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar del TP? ¿Ha quedado alguna duda de esta unidad de Reino Monera que hemos visto? Bueno, No, la semana que viene vamos a ver Protista, Fungiplantae y Animalia, por lo menos la primera parte. Así que les voy a pedir que para la semana que viene vayan adelantando lectura, ya están subidas todas las unidades al Drive, así que lo pueden leer. Fungiplantae es muy cortita, y lo bueno es que de todas esas unidades ustedes ven los que son patógenos para el hombre, entonces no es tan aburrido, porque ven todas cosas que les pueden afectar a ustedes, no ven las algas, por ejemplo, sino que ven todos aquellos que son patógenos para el hombre.
Así que la semana que viene vemos los reinos que faltan. Cualquier duda que quede de Monera al leerla o al resumirla, me preguntan. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau, chicos. Buen fin de. Chao, Dani. Chao, profe.